y escuchar con los corraleros de Majagual. Esa sí es mucha orquesta tan bonita. Bienvenidos al Caribe de Gerberín. Hoy vamos a hablar de conflictos reales, de pleitos que dejaron marcas, de decisiones que rompieron relaciones y de episodios que durante años se prefirieron manejar en silencio. Si te interesa conocer lo que casi nunca se cuenta cuando se habla de leyendas, suscríbete ahora, dale clic a la campanita, y así no te pierdes de lo mejor, y también, el lado más humano de los artistas. Antes de entrar en la infancia, en los inicios y en los sueños, hay que empezar por los conflictos, porque muchos de ellos explican por qué este personaje se volvió desconfiado, estricto y poco dado a regalar su confianza. Uno de los primeros conflictos serios se dio con Edulfami Díaz, conocido como Piper Pimienta, el mismo cantante que puso la voz al primer gran éxito de Fruco y sus Tesos, A la memoria del muerto. La canción se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional, sonaba en todas partes y posicionó a la orquesta como una referencia inmediata dentro de la salsa colombiana. Una canción que verdaderamente causa frenesí en el bailador desde que empieza. Es muy alegre, aunque cuente una historia muy triste. Ese éxito, sin embargo, no solo trajo reconocimiento, también abrió la puerta a decisiones que terminaron rompiendo la relación profesional. Según el propio Fruco, Piper Pimienta comenzó a aceptar presentaciones fuera del país, específicamente en Ecuador, anunciándose como parte de Fruco y sus Tesos, cuando en realidad se trataba de presentaciones individuales respaldadas por empresarios que no pertenecían a la estructura oficial de la orquesta. Se estaba usando la marca del grupo, el prestigio construido colectivamente y el nombre que Fruco había registrado y defendido como director y creador del proyecto. Y se fue a suplantar a Fruco y sus Tesos como Piper Pimienta, y entonces no estuvimos de acuerdo. Cuando Fruco se entera de lo que estaba ocurriendo, decide intervenir directamente y ponerle freno a la situación. Piper no podía seguir presentándose bajo el nombre de la orquesta sin autorización. Ese momento marcó el quiebre definitivo entre ambos. Piper salió de Fruco y sus Tesos, y aunque con el tiempo se intentó suavizar el relato diciendo que fue producto del entusiasmo y del éxito repentino, la realidad es que la relación nunca volvió a ser la misma. Torcidos, ya empezó a presentarse como Fruco y sus Tesos, cosa que nosotros nos enteramos y se le puso un pare. Este episodio dejó una lección que Fruco repetiría a lo largo de su carrera: el talento no da derecho a apropiarse de lo que no se construyó solo. A partir de ahí, el control sobre el nombre, las presentaciones y los contratos se volvió una prioridad absoluta. No por capricho, sino porque ya había vivido en carne propia lo que ocurre cuando se baja la guardia. Malos manejos, usurpación de identidad, contratos ilícitos a nombre de mi esposo. Otro episodio que generó comentarios y controversia fue la decisión de posar casi desnudo para la portada del álbum Fruco el Bueno, ayunando. Ya, lo que pasa es que hay que ser muy valiente en esa época y en cualquier época que salga a vivir en una portada. En una época conservadora, donde la música tropical todavía estaba ligada a ciertos códigos morales, esa imagen causó impacto inmediato. La propuesta vino de una diseñadora que buscaba llamar la atención, y Fruco aceptó conscientemente, entendiendo que la imagen iba a generar ruido. En ese momento esa carátula a algunos los escandalizó incluso, a otros les impactó de manera positiva. La fotografía mostraba su cuerpo en todo su esplendor, cubierto únicamente por una botella de bebida. El escándalo fue inmediato, hubo críticas, burlas, rechazo de algunos sectores y sorpresa generalizada. Sin embargo, Fruco defendió la decisión argumentando que se trataba de un delito artístico y que su intención no era provocar por provocar, sino demostrar que la música tropical también podía romper esquemas visuales. Años después, esa portada sería recordada como uno de los primeros desnudos masculinos en la música colombiana, abriendo la puerta a que otros artistas se atrevieran a jugar con su imagen. La diseñadora me dijo, ¿usted es capaz de? Claro, venga, a lo que vinimos. Y nos tomamos la foto. Pero si hubo un conflicto que dejó una marca profunda, fue el relacionado con su propio hijo. Durante varios años, su hijo Julio Ernesto Estrada López fungió como su representante, manager y asesor legal.
Compartían nombre, lo que facilitaba gestiones, pero también abrió la puerta a problemas graves. Según lo relatado por Fruco y por su esposa, hubo malos manejos relacionados con contratos, regalías y uso de la identidad, incluyendo firmas realizadas a nombre de Fruco sin su consentimiento. Su hijo lo representó muchos años y fungió como su manager y abogado muchos años. Y entiendo que esa relación pues no es la mejor. El conflicto no fue inmediato ni público. Se fue acumulando con el tiempo, hasta que las consecuencias económicas y legales se hicieron evidentes. Cuando Fruco decide cortar la relación profesional, el daño ya estaba hecho. Lo más doloroso no fue la pérdida material, sino la sensación de traición. En entrevistas posteriores, Fruco ha sido claro, como padre, no puede desearle el mal a su hijo, pero tampoco puede negar que fue uno de los golpes más duros de su vida. Que no deberían ser, definitivamente. Puede que cambie en algún momento, pero ya con nosotros está muy marcado. Este episodio marcó un antes y un después en su manera de relacionarse con la gente. Desde entonces, separó de forma estricta a la familia de los negocios y redujo drásticamente el acceso de terceros a sus asuntos personales y profesionales. La confianza dejó de ser automática. Me ha causado dificultades y existe la justicia divina. A esto se suman los años en los que la bebida empezó a generar problemas. En Medellín, barrio Holanda, existió un apartamento que muchos recuerdan como si fuera un mito urbano, pero fue muy real. Ahí fue donde con los compañeros ahí les dijo, vea, esto y de ahí sacó la canción. Y ya lo perfecciona en el hotel. Fruco decidió reunir a sus cantantes jóvenes en un mismo lugar para tenerlos disponibles, ensayando, grabando y listos para cualquier presentación. Lo que no anticipó fue que el éxito llegó demasiado rápido. Dinero sin control, fama precoz, fanáticas constantes y sustancias circulando como si fueran refresco. Ese lugar se ganó el apodo de El Palacio de los Tesos, y no precisamente por disciplina. No quería más nada, estaba tratando de superarme y tratando de no volver a ese barrio, ¿me entiendes? Allí se vivieron fiestas interminables, excesos de todo tipo y decisiones que más tarde pasarían factura. Ese ambiente fue combustible para el talento, pero también gasolina para las adicciones que casi se llevan a varios por delante. Fruco ha reconocido que hubo una etapa en la que bebía con frecuencia y que bajo los efectos de la bebida se metía en peleas innecesarias. Uno de esos episodios terminó con una persona golpeada y él sin recordar nada al día siguiente. Y aquí es donde el chisme se pone espeso, porque había quienes juraban y perjuraban que el nivel de violencia fue tan fuerte que la persona terminó muriendo por el maltrato recibido. Ojo, eso siempre se ha quedado en el terreno del rumor y nunca se comprobó, pero tampoco se puede barrer debajo de la alfombra, porque al final alguien sí salió gravemente lastimado y ese episodio marcó un antes y un después en la vida de Fruco. Ese momento lo llevó a tomar una decisión radical, dejar de beber por completo. Desde entonces, lleva más de 4 décadas sin probar bebida. Y eso le borra el café a la gente. Toma guinda y olvida. El otro día preguntan cómo me llamo. En ese proceso apareció la cienciología. Fruco se acercó a esta doctrina buscando herramientas para reorganizar su vida, controlar impulsos y mantenerse enfocado. Durante años la practicó activamente. No solo a nivel personal, sino también ayudando a otros músicos que atravesaban problemas similares. Con el tiempo, su relación con la cienciología fue evolucionando. Sin romper del todo con lo aprendido, Fruco regresó a su formación católica, integrando lo que consideraba útil de ambas experiencias. Mientras tanto, el entorno musical también cambiaba. Muchos de sus contemporáneos no lograron superar los excesos. Joey Arroyo, Wilson Mañoma y otros colegas enfrentaron problemas graves de salud y adicciones. Algunos murieron jóvenes. Fruco observó todo eso desde una posición distinta, la de alguien que había decidido parar a tiempo. El golpe definitivo llegó con un infarto provocado por exceso de trabajo, mala alimentación y falta de descanso. Durante el traslado al hospital, Fruco creyó que iba a morir. Ese episodio lo llevó a cambiar su estilo de vida de manera definitiva y a adoptar prácticas de disciplina mental y física que mantiene hasta hoy. Debido a que no descansaba, me la pasaba en grabación, en fiestas, toque por aquí, no me alimentaba bien. Todos estos conflictos, polémicas y decisiones no ocurrieron después del éxito, ocurrieron mientras se construía.
Y entenderlos es clave para comprender por qué el niño inquieto de Medellín terminó convirtiéndose en un músico obsesivo con el control, la disciplina y la autoría. Tres, bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para entender por qué ese carácter duro, esa obsesión por el control y esa necesidad constante de marcar territorio, hay que irse muy atrás, al barrio, a la casa, a la infancia, cuando todavía no existía el nombre artístico ni el respeto que hoy impone su trayectoria. Julio Ernesto Estrada Rincón creció en el barrio Naranjal, en Medellín. Cuando Julio era todavía adolescente, su padre se fue con otra mujer, y esa separación marcó profundamente el ambiente familiar. La figura fuerte y constante en su vida fue su madre, una mujer trabajadora que sacó adelante el hogar y que, según el propio Fruco, fue determinante en su formación de carácter. Ellos se conocieron aquí en Medellín, en el barrio San Benito. Esa historia de amor duró un ratito. La música entró temprano, pero no de forma romántica. No fue me enamoré de la música como se suele decir. Fue más bien una convivencia forzada. Su bisabuelo había sido músico y varios tíos estaban ligados a la grabación y producción de discos. Eso hizo que, desde muy pequeño, Julio tuviera acceso a un mundo que para otros era lejano. Mi abuelo fue director de La Voz Catía y también profesor en el Instituto Antioqueño. Desde los 6 o 7 años pasaba horas escuchando discos que llegaban a la casa de su abuela materna. No solo música tropical, también música clásica, que en esa época se transmitía obligatoriamente por radio. Yo cuando escuchaba la radio o los equipos me ponía con tarritos a tocar guacharacas que hacía. Esa mezcla temprana le afinó el oído sin que él mismo fuera consciente de ello. No sabía de teoría musical, pero reconocía sonidos, ritmos y diferencias. Todo oído, y me salían las notas afinadas y el ritmo. Su carácter, sin embargo, no era el de un niño tranquilo. Desde pequeño fue inquieto, fuerte físicamente y poco tolerante al maltrato. Sufrió maltratos en el colegio y respondió de la única forma que conocía, peleando. Cada conflicto terminaba igual, ojos morados y sanciones. Dijeron, no más, por aquí no, mantiene a sus compañeritos azotados con golpes. ¿Qué va a hacer? Nos lo llevamos para Disco Fuentes. Eso provocó que lo expulsaran del colegio. Su etapa escolar fue corta y problemática, no porque fuera incapaz, sino porque no se adaptaba a la disciplina tradicional. Serie de conductas que muy seguramente fueron las que incidieron para que él no siguiera estudiando. Durante un tiempo soñó con ser boxeador, luchador, deportista. Tenía fuerza física, resistencia y una contextura robusta. La música todavía no aparecía como destino claro. Era más bien un entorno que lo rodeaba mientras él buscaba otra salida. La historia del boxeo. Aprende uno, se defiende con... El giro definitivo ocurrió cuando empezó a frecuentar Discos Fuentes, no como artista, sino como trabajador. Llegó siendo apenas un niño, alrededor de los 11 o 12 años, haciendo de todo, mensajero, cargador de cables, archivador, ayudante general. Llenaba fichas técnicas de los discos a mano, anotando títulos, duraciones, géneros y nombres de artistas. Ese trabajo, que parecía mecánico, se convirtió en una escuela silenciosa. Al estudio, y mi trabajo era colocar los micrófonos, estar pendiente de los tiempos. Ahí vio cómo se grababan los discos, cómo se armaban los arreglos, cómo se repetían tomas, cómo se corregían errores. Observaba más de lo que hablaba. Y cuando el estudio quedaba vacío, se quedaba probando instrumentos. Piano, contrabajo, timbales, congas. No sabía tocarlos de forma académica, pero imitaba lo que había visto horas antes. Aprendía por repetición. Por dentro traía la música en mi caja de Pandora. ¿Qué significa? Que esa música estaba dentro de mí. Sus tíos, Mario y Jaime Rincón, ingenieros de sonido, fueron clave en ese proceso. Le dieron acceso, confianza y tiempo. No lo frenaban cuando quería experimentar. Al contrario, lo dejaban tocar, equivocarse, repetir. Esa libertad fue fundamental. Mientras otros niños jugaban en la calle, él se quedaba encerrado en un estudio aprendiendo sin saber que estaba aprendiendo.
ingenieros de grabación, que es una profesión muy especial. Aún su sonido. El dueño de Discos Fuentes, Antonio Fuentes, terminó fijándose en ese muchacho inquieto que nunca se iba del estudio. Le abrió las puertas sin reservas. Le permitió estar presente en grabaciones importantes y aprender directamente de la tecnología de la época. Fruco absorbía todo: niveles de sonido, balance de instrumentos, dinámicas de grabación. A los 14 años ya entendía cosas que muchos músicos adultos no dominaban. Precisamente don Antonio Fuentes nos enseñó, y nosotros traíamos por dentro la información para poder tener ese contacto. Paralelamente, comenzó a integrarse a los corraleros de Majagual. Entró siendo muy joven, rodeado de músicos consagrados como Lisandro Mesa, Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Armando Hernández y otros grandes del folclor costeño. Esa experiencia fue determinante. No solo aprendió música, también aprendió jerarquía, disciplina y respeto dentro de una agrupación grande. Y escuchar con los corraleros de Majagual. Esa sí es mucha orquesta tan bonita. Fue ahí donde nació el apodo. Un día, Lisandro Mesa lo vio parado bajo un letrero de la salsa de tomate Fruco, cuya mascota tenía un parecido curioso con él, incluso un diente faltante. La broma se convirtió en sobrenombre. Al principio fue motivo de vergüenza, luego de identidad. Más adelante cambiaría la C por la K para diferenciarse de la marca, pero el nombre ya estaba sellado. Pues recibí el apodo, pero después me di cuenta que era muy objetivo. Otro momento clave ocurrió cuando los corraleros no tenían donde ensayar en Medellín. Fruco convenció a su abuela de prestar la casa. Ella era una mujer estricta, con prejuicios raciales muy marcados. No quería músicos afrodescendientes en su casa. Sin embargo, al verlos tocar, al sentir la música, algo cambió. Pasó de rechazarlos a llamarlos mis corraleros. Ese episodio marcó a Fruco profundamente. Entendió el poder real de la música para transformar mentalidades. Llevaba la obligación económica, se encogió de hombro y bueno. A los 15 años llegó otro punto de quiebre, el primer viaje a Nueva York. Allí vio de frente lo que estaba ocurriendo con la salsa. Richie Ray, Bobby Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Red Borrado. No eran discos, eran personas reales tocando frente a él. Entendió que ese sonido no era una moda pasajera. Era un movimiento. Y ahí tomó una decisión interna: quería hacer eso en Colombia, pero a su manera. Cuando regresó, ya no era el mismo. Traía ideas nuevas, ritmos distintos y una obsesión clara por crear algo propio. Poco después nacería Fruco y sus Tesos, pero eso ya es otra etapa. Fruco se da cuenta del movimiento o lo duro que estaba la salsa en New York. Cuando Julio Ernesto Estrada regresó de Nueva York, ya no estaba buscando dónde encajar. Estaba buscando qué crear. Había visto de frente cómo funcionaba la salsa en su punto más alto y entendió algo clave. Ese sonido no iba a llegar a Colombia por inercia, había que construirlo desde cero, con músicos formados, con arreglos sólidos y con una identidad propia que no sonara a copia barata de lo que venía de afuera. El primer intento fue directo y sin rodeos. En 1970 grabó un álbum titulado Tesura, usando solo su nombre como carta de presentación. No fue un éxito inmediato. En Medellín, el público todavía estaba más conectado con la música tropical tradicional y con orquestas venezolanas. La salsa no terminaba de cuajar. Lejos de desanimarse, ese resultado lo llevó a ajustar la estrategia. Ahí aparece una decisión clave: convertir la orquesta en un proyecto colectivo con identidad clara. Así nace oficialmente Fruco y sus Tesos. El nombre no fue casual. Teso en el habla popular colombiana significa alguien que sabe lo que hace, alguien firme, alguien que no improvisa. Esa era la idea. Rodearse de músicos jóvenes, disciplinados y técnicamente sólidos, aunque todavía no fueran conocidos. Desde el inicio, Fruco impuso una regla clara: disciplina total. El primer gran golpe llegó con la incorporación de Papo Pimienta. Su voz, potente y directa, encajó perfectamente con el concepto que Fruco estaba desarrollando.
Con él grabaron a la memoria del muerto, una canción irreverente, distinta a lo que se escuchaba en ese momento. La letra, el coro pegajoso y el ritmo hicieron que la canción explotara. Fue el primer éxito real de la orquesta. Ese tema no solo llenó pistas de baile, también abrió puertas en la industria. Empezaron las giras, las presentaciones grandes y el reconocimiento nacional. Ese éxito también detonó el conflicto con Piper, que terminó saliendo de la agrupación tras los problemas por el uso del nombre y las presentaciones no autorizadas. Lejos de venirse abajo, Fruco aprovechó ese momento para fortalecer el proyecto. Ahí entran dos figuras que cambiarían la historia de la salsa colombiana para siempre, Wilson Manyoma, conocido como Saoko, y Álvaro José Arroyo, el Joe. Wilson Manyoma llegó desde Cali. Su voz tenía un tono áspero, callejero, distinto a lo que se acostumbraba. Fruco lo vio claro desde el inicio. No era una voz bonita en el sentido tradicional, era una voz con carácter, perfecta para contar historias crudas. Con él llegaron temas como Tú sufrirás, Los charcos y, más adelante, El preso. El preso, hasta hoy es una de las salsas más reconocidas a nivel mundial, asociada directamente con Fruco y sus tesos. Siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina. Paralelamente, Fruco descubrió a un adolescente que cantaba coros en fiestas populares, Joe Arroyo. Tenía alrededor de 16 años y una voz que no pasaba desapercibida. Fruco lo llevó a Medellín y lo integró a la orquesta. La apuesta fue arriesgada, pero resultó decisiva. Joe no solo cantaba, interpretaba. Su manera de frasear, su conexión con el Caribe y su sensibilidad musical elevaron el sonido de la orquesta. Con él se grabaron canciones como El ausente, Tania, El caminante y Confundido. Esos temas marcaron una época. No eran solo éxitos comerciales, eran canciones que definieron el carácter de la salsa colombiana. La combinación de voces fue, durante un tiempo, perfecta, Piper Pimienta primero, luego Manyoma y Joe Arroyo alternándose según el tema. Fruco dirigía todo desde el centro, cuidando arreglos, tiempos y estructura. Nada quedaba al azar. Durante esos años, Fruco y sus tesos se convirtieron en una maquinaria musical. Grababan álbum tras álbum, viajaban constantemente y empezaron a salir del país. En 1975 lograron algo histórico, presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue la primera orquesta colombiana en hacerlo. Ese concierto confirmó que la salsa hecha en Colombia podía competir de tú a tú con las grandes ligas. El éxito no se limitó a una sola agrupación. Fruco comenzó a crear proyectos paralelos para canalizar distintos estilos. Así nacieron The Latin Brothers, Afro Sound y Banda Kenya. Cada proyecto tenía un propósito distinto, pero todos llevaban su sello como productor y director. Su papel dejó de ser solo el de músico. Se convirtió en arquitecto de la música tropical colombiana. Con el paso del tiempo, Joe Arroyo decidió independizarse. No fue una ruptura conflictiva. Fue el siguiente paso natural. Joe ya tenía un nombre propio y un estilo definido. Fruco lo entendió. Aunque la salida dolió en lo musical, también confirmó algo, su orquesta era una escuela. Quien salía de ahí, salía preparado. A finales de los años 70 y principios de los 80, Fruco y sus tesos ya eran referencia obligada. Para muchos, era la orquesta más importante del país. El éxito no llegó con descanso. Llegó con giras interminables, estudios ocupados día y noche. Fruco no solo dirigía una orquesta. Dirigía varias. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay, ay, ay. Ese nivel de control tenía un costo físico y emocional. Durante los años de mayor actividad, especialmente a finales de los 70 y principios de los 80, la rutina era insostenible. Grabaciones durante el día, presentaciones en la noche, viajes sin descanso y muy poca alimentación adecuada. El cuerpo empezó a resentirlo. En ese mismo periodo, la bebida se volvió un acompañante frecuente.
no como parte del espectáculo, sino como una forma de descargar tensión. Fruco ha reconocido que en esa etapa bebía con regularidad y que bajo los efectos del bebida se volvía más reactivo. Las discusiones se volvían peleas. Los roces terminaban en golpes. No era una vida que se le estuviera saliendo de control, pero sí una que iba directo a un punto peligroso. Estaba perdiendo el control de sí mismo. Para alguien obsesionado con el orden y la disciplina, eso fue inaceptable. La decisión fue radical. Dejó la bebida por completo. Esa decisión no solo cambió su comportamiento, también transformó su manera de trabajar. A partir de ahí, la exigencia hacia los demás aumentó. Si él podía mantenerse sobrio y enfocado, esperaba lo mismo de su entorno. Sin embargo, el daño físico acumulado no desapareció de inmediato. Años de exceso de trabajo, falta de descanso y mala alimentación terminaron pasando factura. En una etapa posterior, Fruco sufrió un infarto. Fue un evento real que lo llevó de urgencia a una clínica cardiovascular. Durante el traslado, Fruco ha contado que sintió que se moría. Describió la experiencia como atravesar un túnel, una sensación límite que lo obligó a confrontar su propia mortalidad. En ese momento hizo una promesa clara: si salía con vida, cambiaría su forma de vivir. Fue una decisión que marcó el resto de su vida. Después del infarto, su rutina cambió por completo. Redujo el ritmo de trabajo, reorganizó prioridades y empezó a cuidar aspectos que antes ignoraba. Se aprende a no reactivar y a asumir las consecuencias de una manera natural. Fruco se casó muy joven con Matilda Elizabeth. El matrimonio ocurrió cuando su carrera apenas comenzaba a despegar. En ese momento, la estabilidad emocional no era una prioridad, lo era el trabajo. Las giras constantes, los viajes al exterior y la exigencia permanente terminaron desgastando la relación. La distancia se volvió rutina y la convivencia empezó a perder sentido. Con el tiempo, el matrimonio se rompió. De esa relación nacieron 3 hijos: Julio Ernesto Estrada Jr., Juliana y Lina María. Cada uno tomó caminos distintos. Las hijas se radicaron en Estados Unidos, estudiaron idiomas y formaron sus propias familias, manteniéndose alejadas del foco mediático y del negocio musical. Con ellas, la relación ha sido más tranquila, sin exposiciones públicas ni conflictos visibles. La historia con su hijo mayor, Julio Ernesto Estrada Jr., fue distinta y ya vimos anteriormente cómo terminó, con traición y dolor. Años después de su divorcio, Fruco encontró estabilidad con Rosa Garzón Córdoba, una médica ginecóloga con quien mantiene una relación desde hace más de 2 décadas. Rosa no solo se convirtió en su pareja, sino también en su apoyo más constante. En esta etapa, Fruco dejó atrás la vida errante y desordenada. Se volvió hogareño, rutinario y disciplinado. Y con su esposa, a quien también pido un fuerte aplauso, que se lo ha aguantado a usted, que está ahí, a su ginecóloga. En su casa, Fruco adoptó una dinámica muy distinta a la del pasado. Se levanta temprano, cocina, acompaña a su esposa antes de que ella salga a trabajar y mantiene horarios definidos. Esa rutina, lejos de apagar su creatividad, le dio estructura. Él mismo se autodenomina el cocinero mayor. Rosa también asumió un rol clave como apoyo administrativo y emocional. Sin invadir el terreno creativo, se convirtió en una figura de confianza que lo ayudó a reorganizar su vida después de los golpes familiares y de salud. Esa estabilidad fue fundamental para que Fruco pudiera seguir activo sin volver a caer en los excesos del pasado. Después del infarto y del cambio radical de hábitos, su salud se estabilizó. No volvió a los excesos, no se dejó arrastrar por nostalgias peligrosas ni por la presión de demostrar que seguía siendo el mismo de antes. Fruco sigue activo, dirigiendo Fruco y sus Tesos, tocando el bajo, supervisando arreglos y presentándose en escenarios importantes. Hoy se le reconoce como el pionero de la salsa colombiana, no porque haya sido el primero en intentarlo, sino porque fue el que logró que ese sonido se quedara, creciera y se respetara. Después de recorrer toda esta historia, queda claro que Fruco no es solo una figura musical, es un caso poco común de permanencia. No todos los que hacen historia logran quedarse para verla. Muchos se caen antes, otros se pierden en el camino y algunos más se apagan cuando el cuerpo o la cabeza ya no aguantan. Fruco sigue aquí porque supo corregir a tiempo, aunque el precio haya sido alto. Si llegaste hasta aquí y te gustan este tipo de relatos, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario.